Buenos días, Luis. Buenos días, profe. ¿Cómo nos amaneció? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Excelente. ¿Hizo la tarea? Sí, Por ahí oí un no. A ver, cierren todos sus micrófonos. Solo el que vaya a hablar, que encienda el micrófono, porque luego se oyen ruidos y no escuchamos bien lo que está pasando en el entorno, ¿de acuerdo? Por favor. Estábamos hablando de lo que son las normas de información financiera. Recordarán que hice mucho hincapié que pues hoy por hoy debemos de conocerlas como futuros contadores y licenciados en administración de empresas porque pues es fundamental para poder emitir estados financieros de manera razonable. ¿Qué es hacer la emisión de estados financieros razonables? ¿Quién me quiere decir? ¿Qué entiende? Ausencio, buenos días. Yo digo que sería como que los estados financieros que haces tengan cierto orden y se entiendan, pues. Cierto orden, fíjate qué interesante, ¿sí? Debe haber un orden para clasificar, ¿verdad? O sea, las operaciones se clasifican, Tere. Es muy correcto lo que tú nos acabas de mencionar. ¿Por qué? Tienes que clasificar qué tipo de operación es. Ustedes recordarán que en el cuatri pasado vimos lo que fue la utilización de pólizas y qué era lo primero que teníamos que hacer antes de hacer la póliza. Identificar si era un ingreso. Exacto, qué tipo de movimiento es el que se está llevando a cabo, ¿verdad? Para poder definir el tipo de documento que vamos a utilizar para llevar a cabo esos registros contables. ¿Y qué es un registro contable? ¿A qué le llamo yo un registro contable? ¿Qué dice la teoría de la partida doble? A ver, ¿quiénes están en línea? A ver, por favor, Fernandita Sánchez, buenos días. Buenos días, profe. ¿Me puedes contestar lo que acabo de preguntar? ¿Qué preguntó, profe? ¿Qué es un registro contable? Cuando nosotros decimos registro contable, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es la teoría de la partida doble? No, profe, no recuerdo. No recuerdas. A ver, eso lo he machacado todos los cuatrimestres. Siempre que utilizamos y hacemos un registro, ¿qué checamos, Ausencio? ¿Mandé? ¿Qué hacemos cuando hacemos un registro contable? Registrar las cuentas en las que se está utilizando, o sea, Sí, pero, banco. Ajá. exacto, registras en partidas definidas, pero además tienes que checar que el cargo sea igual al abono. Así es. Así es, ¿verdad? Porque si no, ¿qué sucede? No cuadra, Cuadra. no Queda todo cuadra. descuadrado. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros emitamos un estado financiero? Pues va a tener basura, ¿verdad? ¿Y tú crees que las Así que sí. personas que toman decisiones van a tomar decisiones asertivas con documentos basura? No. Claro que no. Entonces, por ahí la importancia de que existan normas de información financiera. O sea, por un lado ya vimos que tenemos la obligación de hacer registros contables, cargo y abono, y que estos deben de dar sumas iguales, porque si no, no estamos contabilizando de manera correcta. Segundo, tenemos que conocer y aplicar todas estas normas de información financiera. Alexis Cruz. Buenos días, Alexis. Buenos días.
¿Qué opinas de lo que acabamos de comentar? Apenas acaba de entrar, profe. Ok, a ver, ¿quién más tenemos ahí? A ver, Luis Hernández, Luis Mesa Hernández, él está desde el principio, él del primero que llegó. Sí, dígame, profe. ¿Qué opinas de lo que hemos estado comentando en relación a lo que es la contabilidad, lo que es el registro y lo que es la norma de información financiera? Pues que como contadores debemos tener muy en claro todos los puntos que nos ha explicado para poder desenvolvernos bien en alguna parte cuando ya estemos trabajando. Exacto, debemos de tener muy claro algo que está en pantalla. Si ustedes lo ven, ¿qué dice? Marco Marco conceptual, conceptual. ¿verdad? Entonces tenemos que aprender muy bien el marco conceptual para efecto de que nosotros seamos coherentes, ¿verdad? Y que podamos darle un orden lógico a lo que es nuestra contabilidad y con esto generar información financiera coherente, lógica y que sirva, ¿para qué? Para la toma de decisiones asertivas. A ver, ¿nos ayuda alguien leyendo la lámina, por favor? Solo uno, ¿eh? No todos. Yo, profe. Adelante, Tere. Dice, el marco conceptual es un sistema coherente de objetivos y fundamentos interrelacionados, agrupados en un orden lógico deductivo, destinado a servir como sustento racional para el desarrollo de normas de información financiera y como referencia en la solución de los problemas que surgen en la práctica contable. El marco conceptual sirve al usuario general de información financiera al permitir un mayor entendimiento acerca de la naturaleza, función y limitaciones de la información financiera, dar sustento teórico para la emisión de las NIF particulares, evitando en ello la emisión de normas arbitrarias que no sean consistentes entre sí, constituir un marco de referencia para aclarar o sustentar tratamientos contables y proporcionar una terminología y un punto de referencia común entre los usuarios generales de la información financiera, promoviendo una mejor comunicación entre ellos. Fíjate todo lo que nos acabas de leer, Tere. Dice, permitir un mayor entendimiento, ¿verdad? Acerca de la naturaleza. Muy bien. Dar sustento teórico a la emisión de las normas de información financiera. Y el tercero dice, constituir un marco de referencia. ¿Ok? Y dice, proporcionar la terminología y punto de referencia común. ¿Qué estamos tratando de decir? Que la información financiera que genera Walmart se debe de leer de una manera sencilla, fácil y en términos que pueda leer cualquier contador, cualquier administrador, igual que la de la Coca-Cola, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están sujetos a un marco conceptual que nos dice cómo poder sustentar los tratamientos contables. A ver, Ausencio, ¿me ayudas con la siguiente lámina? ¿No la cambié? Ahí está. Por favor. ¿Ausencio? Sí, perdón. El marco conceptual se integra de una serie de normas relacionadas y ordenadas en forma secuencial de proporciones generales y proporciones particulares como sigue. Inciso A. Establecimiento de los postulados básicos del sistema de información contable. Inciso B. Identificación de las necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. Y ya por último, establecimiento de las características cualitativas de los estados financieros para cumplir su objetivo. La NIPA 4, ¿verdad? Todavía continuamos. ¿Sigues, por favor? ¿Ausencio? Inciso D. Sí. Inciso D. Definición de los elementos básicos de los estados financieros.
Sí. Inciso E, establecimiento de los criterios generales de reconocimientos y evaluación de los elementos de los derechos financieros. Es no Inciso F, evaluación. A ver, te interrumpo. Dice evaluación. evaluación de los elementos de los estados Ajá. financieros. Sí. Correcto. No es evaluación, es evaluación. ¿Ok? Ok. Seguimos con el F. Establecimientos de los criterios generales de presentación y revelación de la información financiera contenida en los estados financieros. Inciso G, establecimiento de las bases para la aplicación de normas supletorias en ausencia de NIF particulares. Fíjense cómo la vez pasada comentábamos que la serie A constaba de 8 NIF, ¿verdad? Aquí les estamos Sí. mencionando las 8. La número 1, que es la NIF A1, habla de todo lo que es el marco conceptual. ¿Sale? Es la primera que vamos a escudriñar. ¿De qué nos habla la NIF A2? Nos dice que habla sobre los postulados básicos. La NIF A3 nos habla de la identificación de las necesidades de los usuarios. ¿De qué? De la información financiera. La 4, ¿de qué nos habla? De las características cualitativas. Cualitativas. ¿Qué es cualitativo? Son cantidades, ¿verdad? ¿Cuánto? No son cualidades, son cantidades cuantitativas, cualitativas. Luego tenemos la 5. Me dice que me da la definición de los elementos básicos. ¿Cómo debo estructurar el estado financiero? Después nos dice que la NIF A6 habla sobre los criterios generales del reconocimiento de la evaluación. O sea, vamos a evaluar los estados financieros. La 7 nos habla sobre criterios generales de la presentación, de la revelación y presentación de los estados financieros. Cuando hablamos, no sé si les di conta 1, ahí cuando estuvimos viendo algunos rubros, debieron haber visto, sobre todo cuando hablaron de los activos, cuando hablaron de los pasivos, las normas para presentación, revelación y evaluación de los estados financieros. Eso nos da a nosotros la formación de cómo debemos estructurar nuestros estados financieros. Los estados financieros estamos hablando de 4 documentos principales. Estado de situación financiera, estado de resultados, flujo de efectivo y movimientos en el capital contable. ¿De acuerdo? Voy a tratar de poner una diapositiva. La voy a compartir aquí. Aquí está. Profe, ¿Sí? ¿qué son las normas supletorias? Es cuando algo no está definido en las normas anteriores y debe existir una norma supletoria. Sobre todo esto se da cuando tienes estados financieros de otros países. ¿Vale? Entonces, tiene que haber unas normas supletorias para la presentación, revelación y evaluación. ¿Estamos? Aquí tenemos un cuadro, ¿verdad? Que vamos a ir diseminando poco a poco para que ustedes vean cómo está conformada toda la serie A. Aquí está, norma de información financiera, aplicación de juicio profesional. Ahí está. ¿Qué es el marco conceptual? Todo. Todo forma el marco conceptual. Aquí está. ¿Verdad? Estamos hablando de las normas de información financiera. Y decíamos que la NIF A2 habla de todo lo que es el marco conceptual. Y entramos entonces en la que es los postulados básicos. Y en los postulados básicos vamos a ir definiendo, ¿verdad? Es muy importante que tomemos nota porque esto lo vamos a diseminar la próxima semana.
¿En qué consiste la sustancia económica de un negocio? ¿A qué le llamamos entidad económica? ¿A qué le denominamos negocio en marcha? ¿Qué es la devengación contable? ¿Qué es la asociación de costos y gastos con ingresos? Vamos a hablar de evaluación, de dualidad económica y consistencia. Y aquí estamos hablando de los postulados básicos. Decíamos que era la NIF A2. ¿Estamos? Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo paso por paso. ¿Qué va a pasar? Que nos vamos a tener que ir muy a prisa. Entonces, van ustedes a investigar ahorita todo lo que son postulados básicos, lo que acabo de mencionar. Sustancia económica, entidad económica, negocio en marcha, devengación contable. Tómenle su fotito para que ustedes lo puedan tener. Ahora sí ya está habilitada la plataforma. En un rato más subo yo la información para que tengan también esta lámina y puedan ustedes ir trabajando en su cuaderno y puedan ir subiendo sus tareas en su cuaderno a efecto de que le vayamos dando seguimiento. Luego tenemos la NIPA 3, ¿verdad? Que nos dice, que nos habla de la necesidad de los usuarios. ¿De qué? De nuestra información financiera, ¿verdad? ¿Y cómo se cumple esto? A través de los estados financieros. Esta información debe de cumplir con ser útil para la toma de decisiones. Y era lo que decíamos, si nosotros procesamos basura, estamos entregando basura. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que la toma de decisiones de las personas que están en la dirección de una empresa no van a ser decisiones asertivas. ¿Por qué? Porque la información financiera no está cumpliendo con las necesidades de nuestros usuarios. Vámonos a la NIPA 4. ¿De qué me habla la NIPA 4? Qué interesante, dice, características cualitativas de los estados financieros, que sean confiables, relevantes, comprensibles y que puedan ser comparables. Era lo que les decía. Si yo estoy leyendo un estado financiero de Walmart, debo de poder leer con la misma facilidad un estado financiero de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque debe de haber esa comparabilidad, esa comprensibilidad de la información financiera. Y vemos cómo dentro de la confiabilidad nos habla, fíjense estos términos, chicos. Veracidad. ¿Qué es veraz? Tere, ¿qué entiendes por veracidad? Verás como que sea rápido. No, veraz es que sea real, Real. que sea la verdad, ¿verdad? Veracidad, que sea cierto, ¿verdad? Que estamos registrando la operación en el momento que se está generando, que no estamos dejando nada fuera del periodo que estamos contabilizando. Normalmente para cierres de ejercicio es muy común que se registren pasivos. ¿Qué sucede con la luz? ¿Cada cuándo pagamos la energía eléctrica? Cada 2 meses. Cada 2 Bimestralmente. meses y cada mes cuando hablamos de empresas morales. ¿Qué sucede con los pagos de recibos del mes de diciembre? Normalmente se tienen que pagar en el mes de enero, pero corresponde a un gasto del mes de diciembre. Por lo tanto, la empresa tiene la obligación de registrar el pago de diciembre en el mes de diciembre, no al momento que lo va a generar. Por lo tanto, tiene que generar un pasivo de esa obligación porque ese gasto corresponde a ese ejercicio. No te me duermas, Ausencio. Esa carita para arriba. Resulta que ahí es donde viene la veracidad de los datos. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo con esa normatividad que me marcan las normas de información. Representatividad. ¿Qué será la representatividad?
¿Qué podemos entender por representatividad? A ver, Bernardo, buenos días. ¿Puedes hablar? ¿Está bien tu micrófono? Creo que sí, profe. Buen día. Excelente, buen día. Te extrañamos la semana pasada. Qué bueno que ya estás con nosotros. Igual, profe. A ver, dígame. ¿Qué entiendes porque un estado de situación financiera dentro de la confiabilidad que estamos tratando debe ser y mostrar datos representativos? Bueno, porque se supone que un estado de situación financiera nos va a indicar meramente, ¿no? La situación de la empresa. Así Entonces, es. debe ser representativo, o sea, nos debe representar datos que nos den información de esa índole. Por eso es representatividad, ¿verdad? Porque debe representar, por decir, si tú tienes X número de vehículos, deben de estar debidamente inventariados, deben de estar debidamente con sus documentos de quién es la persona que tiene aquel vehículo bajo su resguardo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros realmente Exacto. sepamos que esa cantidad que nosotros estamos presentando en el estado financiero es confiable, representa la realidad de lo que existe físicamente. ¿Qué entendemos por objetividad, Lisette de la Cruz? A ver, es lo que se Lisette, quiere lograr. A Yo, ver, profe, yo, a ver, profe. Lisette, ¿qué entiendes por objetividad? Profe, yo, A ver, adelante. que es que está hablando como que es objetivo, simplemente lo que es, o sea, no le busca más, como que esto es y eso va a ser siempre. ¿Por qué? Porque están de acuerdo, o sea, los estados financieros se han consolidado, se han presentado conforme a este marco conceptual, ¿verdad? Por lo tanto, cumplen con este requisito de objetividad. ¿Y qué será la verificabilidad? A ver, a un valiente que me diga qué podemos entender por verificabilidad. Lo que se Que es, verificó de los datos, profe. Que son verificables, ¿verdad? ¿Qué sucede si yo digo que tengo 10 vehículos y resulta que a la hora que voy a verificar, no es cierto? No están los 10 vehículos. No tengo 10 vehículos. Entonces, ¿la información financiera es confiable? ¿Será confiable? No, No, porque no no está está cumpliendo con este requisito de verificabilidad. ¿Alguien quería decir algo? ¿Nadie? Y que la información debe ser suficiente. Fíjense que cuando generamos los estados financieros, hay un rubro que dice clientes y dice que tengo 5 millones en clientes. Entonces, ¿cómo puedo tener yo, verdad, la confianza de que esos 5 millones que están en ese estado financiero, en el rubro de clientes, cumple con la veracidad, representatividad, objetividad, verificabilidad y que me da información suficiente? ¿Qué le puedo yo agregar a esa información para que estos cumpla con estos requisitos de confiabilidad? A ver, valiente. ¿Nadie? Existen relaciones anexas a los estados financieros. ¿A qué nos referimos con estas relaciones anexas? Que así como yo presento los auxiliares de bancos, y yo tengo dos bancos, uno que es Banamex y otro que es Bancomer, tengo dos auxiliares de bancos, ¿verdad? Y en uno veo los movimientos que son ingresos y egresos del Bancomer, y en otro veo lo que son ingresos y egresos de Banamex. Entonces, ¿qué va a pasar con esa relación de clientes? Voy a tener, ¿verdad?, el soporte
de cómo está conformada esa cartera de clientes. Y con esa información suficiente voy a cumplir con la verificabilidad de la información, la objetividad, la representatividad y su veracidad. Entonces son información adicional que nosotros podemos presentar anexo a los estados financieros por si alguien que está leyendo esos estados financieros te dice, bueno, ¿y cómo puedo yo saber que estos 5 millones que tú me estás poniendo que tienes en clientes es real? Ah, bueno, porque ahí está la relación de clientes, cuánto me debe cada cliente, y ahí están los datos del cliente, que lo puedes verificar en cualquier momento. Qué interesante, ¿verdad? ¿Les gusta? ¿Cómo vamos viendo cómo estas NIP nos van dando pues las fortalezas para poder desarrollar los procesos contables de manera adecuada? A ver, Julie, ¿qué entiendes por relevancia? ¿Por qué los estados financieros son relevantes? Lo dijo Bernardo hace rato. Julie, ¿estás ahí? Julie Rodríguez. A ver, Cristel. Yo, profe, para demostrar el estado de la Adelante, empresa. adelante. Sí, para demostrar el estado financiero que tiene la empresa. Sí, pues, porque debe cumplir con este objetivo de relevancia, ¿verdad? Es la posibilidad de predicción y confirmación, así como la importancia relativa de las cifras que estamos nosotros presentando. Y por último, ¿verdad? Hablando de esta NIP de información financiera, decíamos que es la número 4, debe cumplir con 2 cosas más: comprensibilidad y comparabilidad. ¿Ok? ¿Cuáles son los elementos básicos del estado financiero? De eso nos habla la NIF A5. ¿Me los quieres leer, por favor, Cristel? Cristel. Los activos, los pasivos, capital contable o patrimonio contable, ingresos, costos y gastos, utilidad o pérdida neta, cambio neto en el patrimonio contable, movimientos de propietarios, creación de reservas y utilidad o pérdida integral, origen y aplicación de recursos. Cuando hablamos del estado de origen y aplicación de recursos, hablamos también un poco del flujo de efectivo, porque ¿qué es el flujo de efectivo? ¿Qué me va a dar a mí el flujo de efectivo? Hablar de cómo se originan los recursos y cómo fue la aplicación de los recursos. Fíjense qué interesante. Cuando nosotros presentamos un estado de resultados y decimos, ¿verdad?, a los accionistas que están teniendo utilidad, pero resulta que a la hora que presentamos el estado financiero, que es el balance, resulta que no tenemos catch, como le decimos, ¿no? Vulgarmente, no hay catch. O sea, no hay efectivo. ¿Cómo me dices tú, contador, que yo estoy teniendo utilidades cuando no tengo efectivo para poder hacer inversiones? ¿Qué le contestarían ustedes? ¿O cómo podrían ustedes presentarle a este inversionista el origen y la aplicación de los recursos? A ver, Abraham, hoy no has hablado. Abraham. Doctor. O sea, profe, que lo tenga en mercancías no siempre tiene que ser en efectivo, ¿no? Es El que es ahí capital, donde viene patrimonio. este documento de origen y aplicación de recursos. O sea, tú tienes que mostrar todo lo que ingresó a la empresa, ya sea por ventas, por cobros, por otro tipo de ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a la vez tienes que presentarle al empresario en qué aplicaste esos recursos, que puede ser en inventarios, muy bien, ¿verdad? Que tú tienes una inversión muy fuerte en inventarios y que a lo mejor lo que necesitamos es mover nuestro inventario para generar ese cash que se requiere, ¿verdad?
O Exacto, bien, beneficia también a la empresa, ¿no? así es. Entonces, fíjense lo interesante de poder conocer lo que son los elementos básicos de los estados financieros. ¿De acuerdo? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok. Entonces, es a través de este documento que se denomina Origen y Aplicación de Recursos que nosotros podemos mostrar de manera muy clara en dónde está invertido el dinero. Uno puede ser en el inventario. Otra puede ser que excedimos nuestros créditos y tenemos un activo circulante en cartera de clientes muy alto. Y entonces tenemos que hacer la recuperación de esas cuentas para poder tener efectivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para eso nos va a servir lo que es este estado de origen y aplicación de recursos. Dentro de lo que viene siendo esto mismo, hablamos de reconocimiento y evaluación, presentación y revelación. Aquí acuérdense que estamos hablando en lo que viene siendo cómo reconozco los estados financieros y cómo los valúo. Acuérdense que las normas también nos hablan de que normalmente las empresas cuentan con activos fijos. ¿Y esos activos fijos a qué están sujetos? A una depreciación, ¿no? Tenemos el reconocimiento, por un lado, de que existen esos activos fijos, pero también tenemos la evaluación de el valor actual y el valor en libros a la hora que nosotros estamos aplicando las depreciaciones o amortizaciones correspondientes a esos activos o pasivos. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que nosotros tengamos muy en claro este tipo de reconocimiento y evaluación, así como su presentación, o sea, cómo debo presentar los estados financieros. Entonces, ¿ya dejé tarea para la próxima semana? Sí. ¿No? Sería postulados básicos que vamos a investigar. Ok, vamos a, ándale, todo lo que son postulados básicos, estos que mencionamos aquí. ¿Qué es la sustancia económica? ¿Qué es la entidad económica? ¿Qué es un negocio en marcha? ¿A qué le llamamos devengación contable? ¿Qué es la asociación de costos y gastos con ingresos? Su evaluación, la dualidad económica y la consistencia. Vamos a hablar de todo lo que es la NIF A2. ¿Ok? Si Todo nos lo que damos era en su libreta. Profesor, ¿Te escucho? es que le iba a preguntar si todas las tareas van a ser en la libreta. Así es. Las tareas son en la libreta, solo que yo dejé un trabajo específico, ya lo harán en Word o en Excel, dependiendo de lo que se trate. ¿Ok? Posteriormente, Gracias. cuando vayamos avanzando, vamos a hacer, ¿verdad? Lo que es el estado de situación financiera, donde vamos a presentar en qué consiste el activo, en qué consiste el pasivo y qué viene siendo el capital contable. Y por otro lado, vamos a poner cómo se debería de presentar un estado de resultados, donde estamos hablando de ingresos, ¿verdad? Menos costos, menos gastos, y que obtenemos una utilidad o pérdida neta. Y decíamos, esto son dos documentos. Uno, el estado de situación financiera que me muestra los tres primeros elementos básicos, activo, pasivo y capital. Segundo documento, resultados, que me muestra ingresos, costos, gastos, utilidad. Siguiente, cambio neto en el patrimonio contable. Entonces a esto le llamamos movimientos, ¿verdad? En el capital contable. Si existen creación de reservas y si hay utilidad o pérdida integral. Y por último tenemos el estado de origen y aplicación, o bien en algunas ocasiones también le podemos llamar
flujo de efectivo, que no es otra cosa más que lo mismo. El origen de los recursos y la aplicación de los mismos. Entonces, nos damos cuenta cómo a través de estas normas de información financiera estamos hablando del marco conceptual para poderle dar, ahora sí, forma, ¿verdad? La forma que deben presentar nuestros estados financieros. ¿Hasta aquí alguna duda con lo que hemos platicado el día de hoy? Cristel. Profe, ¿puede Sí. poner su diapositiva completa para tomar una foto? La voy a bajar, sí, porque le subí ahora sí que, El para tamaño. que lo pudiéramos No. bien ver. A ver, se ve, Oiga, es profe. letra completa. ¿Ahí la ves? Sí, yo con la Ok. foto. Oiga, profe, Bernardo le cargó los postulados básicos ya a su correo. Ajá. Ya se Ya. lo envié. Sí, ya me mandaste esto. Lo transcribo a los postulados básicos, sí. O sea, ya me mandaste transcribo qué a es la la libreta. sustancia económica, entidad económica, eso ya me lo Ajá. mandaste. Ok, no hay problema. Sí. Yo pongo a la hora de que revise que ya me lo mandaste a mi correo. No lo he revisado, recibí tu WhatsApp y ya te contesté que estoy de acuerdo. Pues no sé si le llegó el correo, porque a mí me llegó un mensaje de que no se pudo enviar. Se lo envié 2 veces. Caray, como dicen. Entonces a lo mejor tienes algún error en el correo porque no tiene por qué no haberme llegado. Exacto, es lo que yo digo. Se quedó en la nube. Se quedó en la nube, está durmiendo. A lo mejor hoy llega. Como ayer no abrí el correo, posiblemente quedó ahí. En un rato lo voy a abrir para tratar de bajar toda la información que tengo pendiente. ¿Ok? Sí, profe. ¿Dudas, chicos? Ven qué interesante es todo lo que estamos platicando y cómo día a día vamos viendo la importancia de la información financiera. O sea, vamos a ser futuros contadores, futuros licenciados en administración de empresas y tenemos que aprender a tomar decisiones. Y para aprender a tomar decisiones debemos conocer los estados financieros. Entonces, ¿cómo un licenciado en administración va a poder tomar decisiones si no conoce sus estados financieros? ¿Estamos de acuerdo? ¿Chicos? Sí, profe. ¿Alguna Sí, duda profe. entonces hasta aquí? Norita, buenos días. Voy a pasar lista muy rápido. Cristel. Presente. Nora. Presente. Janet. Elizabeth López Murillo. Presente, profe. Jaime Ramírez. Ricardo de la Cruz. Ricardo Cruz. Presente, profe. Veraza Gutiérrez. Presente. Belén Zúñiga. Presente. Abraham. Aquí, profe, presente. Juli. Rosalinda. Presente. Luis Ángel. Ok, ¿me faltó alguien? Alexis, presente. Yo, profe. Yo, ¿Quién? Isela. Gisela. ¿Solo? Yo. Maggie. Y yo, Ok, Maggie. Yo, Fernanda. Fernanda, ¿y por qué me las brinqué? tranquila, No me profe. caen mal, ¿eh? No Yo. vayan a pensar. Bernardo. Bueno, Bernardo, ya te habíamos pasado lista. Bueno, chicos, no me resta más que desearles un bonito fin de semana. Cuídense mucho. Hay que seguirnos cuidando, ¿verdad? No debemos perder ese hábito que llegó para quedarse. Entonces, sobre todo, cuiden mucho a sus adultos mayores para efecto de que evitemos que se contagien porque la gente se sigue contagiando y la gente Hay que vacunarse. muriendo. Sí, pero hijos, se han muerto con todo y la vacuna. O sea, la vacuna Por eso, tal vez un paliativo, ¿no? Pero no te garantiza que no te va a dar. ¿Ok? No es garantía, pues, pero es preventivo, ¿no? Profe. Es preventiva, nos va a Es una ayudar. reducción en También. es como una reducción en el daño nada más. O sea, no, Así es, así no es. es como que, ay, no me va a dar, sino que te va a Ándale. dar, pero menos, pues. Así es. Chicos, los abrazo. Bonito Cuídese, fin. profe. Igualmente, bye.